Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas de Clubhouse. Bienvenidos, bienvenidas al Teatro Club. La conversación va a ser grabada y llegamos ya a nuestra tertulia número 15. El encuentro es participativo y cualquiera que entre puede subir y preguntar. Ya tenemos aquí al invitado, un placer contar con Yayo Cáceres, director, actor, músico, un fuera de serie por la experiencia que le avala en las artes escénicas, que es de lo que nos gusta hablar aquí. El último proyecto de dirección en el que se ha embarcado es El ciclista utópico. Escuchamos un fragmento y hablamos de ello. Saliéramos algún día juntos a montar bicicleta. Y así me presento a tus hijas, que ya me miran con mucha curiosidad. Otro día estoy pensando seriamente en pedir un cambio de destino para no tener que cruzarme con catetos hijos de perra oligofrénicos como tú. Habla bien, hombre. Estás en la puerta de tu colegio, que tienes que dar ejemplo. El texto de la obra con mucha vigencia, ¿no, Yayo? Es una obra que tiene mucha vigencia porque creo que en esta época donde pareciera ser que la vida privada se confunde con la vida pública y que las redes tienen tanta... y que todo el mundo tiene derecho a opinar o cree que tiene derecho a opinar y a meterse en la vida ajena y demás, es un poco lo mismo, pero en el mundo analógico, es decir... de repente se le presenta a este hombre en la casa 2 días después del accidente y resulta que averiguó dónde vive, averiguó cómo es su familia, quiero decir, y claro, produce una inquietud sí. Porque a partir de ahí no lo deja vivir más, ¿no? Sí. Bueno, no sigo porque tengo que hacer spoiler, pero creo que es muy interesante porque gente así, creo que hay a montones que estamos rodeados de gente así, digamos, además de que es profundamente fascista, ¿no? El personaje, digamos, con todas las letras, o sea, un fascista con todas las letras. El personaje que encarna Fernando Soto, que es Acebal, un hombre Fernando rústico, Soto, cerril, reaccionario, aparentemente ingenuo, que diseña pues ahí en su cabeza pues una serie de máquinas delirantes, insensatas, vamos, todo como muy, muy loco, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos a Manuel, ¿no? A Fran Perea, pues un maestro rural, pues que vive feliz, apaciblemente con su mujer y sus 3 hijas menores de edad. El destino, pues ahí los une un día en que, pues cegado por el sol, como decías, Manuel atropella en un cruce al ciclista Acebal y destroza su bici. Pues el ciclista se muestra muy apenado por este hecho, despierta la compasión de Manuel y bueno, pues yo no sé, porque está muy alejado quizá en el tiempo, ¿cómo fue ese trabajo de trasladar el texto a escena, Yayo? No, ningún problema. Yo creo que es un muy buen texto y luego lo único que hay que hacer es ponerse a juguetear con las formas, a ver cómo contarlo, ¿no? Tanto Fran como Fernando son 2 actores muy dúctiles, por tanto nos hemos divertido mucho en el proceso de trabajo y ha sido, digamos que ha sido muy llevadero el asunto. Yo creo que que además creo que la cosa está en poner de pie un texto tal cual te lo encuentres, ¿no? Por más que hagas, siempre reacomodas cosas o peinas cosas o le pides al autor que toquetee cosas, pero en reglas generales a mí me parece que lo suyo es llevar los textos tal cual están a la escena. A nadie se le ocurre cambiar el concierto de Aranjuez para tocarlo, sin embargo vivimos toqueteando las obras de teatro porque consideramos que las podemos hacer mejores, y yo creo que es al revés, que tenemos que ser nosotros los que nos adecuemos para poder tocar esa partitura. Y dentro de esa ductibilidad que hablabas tanto de Fran como de Fernando, lo mejor además creo en esta obra, que tú como actor lo puedes ver también, que ambos pueden lucir todas sus cualidades como intérpretes, ¿no? En esta obra es bastante que se pueden lucir, ¿no? Por supuesto. Sí, los 2 personajes tienen un arco, que se dice, ¿no? Un arco bastante amplio, y creo que les permite, además están todo el tiempo los 2 en escena, por tanto es un ejercicio teatral importante, y creo que los 2 están estupendos, y creo que ya te digo que son 2 personajes con un arco importante que te permite hacer un ejercicio actoral de tránsito por un montón de situaciones, de estados y de momentos que
que creo que es importante para cualquier actor. Y ahora que no nos escuchan, ¿qué tal trabajar con Fran y Fernando? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ha sido, sí, un placer, nos hemos reído mucho y bueno, yo probablemente sea un poco más, yo soy profundamente severo a la hora de trabajar. Y ellos un pelín menos, pero bueno, me tuve que adaptar. Bueno, pero no nos hemos peleado, ¿eh? Bueno, pero está bien decirlo, ¿sabes? Porque al final, pues oye, cada uno pues intenta su margen de maniobra, pues intentar hacer la obra ya no lo más llevadera posible, pero sí encauzarla a buen puerto. Date cuenta que con Fran claro. También has tenido que hacer, que yo no sé si es la primera vez que trabajas con él, has colaborado con él o has hecho con él el espacio sonoro, ¿no?, de la obra. Entonces ahí ha habido una doble colaboración, ¿correcto? Sí, correcto. Y yo he participado en el último disco de Fran y él ha grabado en el mío un par de cosas y estuve en el concierto de presentación de su disco. Es decir, es un placer. Y hicimos el Don Juan de Alcalá juntos, que se marcó un Don Juan estupendo. Sí. No, muy bien. Y además, el teatro es una profesión de fe mutua, ¿no? Lo que es imprescindible que no se quiebre es la fe. ¿No? La fe del actor en el director y del director en los actores. Si eso se mantiene intacto, es posible llegar a buen puerto siempre, porque lo que no se puede hacer es inflexible. Entonces, pues, evidentemente con cada equipo que uno trabaja se tiene que adecuar porque respira por sí solo ese equipo, pero es una profesión de fe mutua y esto sí que me parece que es una condición sine qua non porque es donde está todo, ¿no? Sí. En el momento que alguien deja de creer, estamos en el horno. De fe habla que evidentemente hay que tener. Estamos hablando con Yayo Cáceres, Esperanza Miguel, los que os conectáis, que es director de la obra El ciclista utópico, que se puede ver de jueves a domingo en el Teatro Galileo de Madrid y que está protagonizado por Fernando Soto y por Fran Perea. No sé si en el caso de Esperanza, por ejemplo, que es actriz, yo sé que tú no eres un director dictador, por llamarlo de alguna manera, entonces trabajas con los actores con ese margen, como hablábamos. ¿Cuál es la clave para poder unir esos hilos invisibles que podéis tener entre director y actor, y sobre todo siendo actor, que es distinto? O sea, tú como intérprete no es lo mismo que un director puro y duro, y te voy a poner el ejemplo más sencillo. Esta semana hablábamos con Corina Fiorillo, argentina, como tú, y nos hablaba de Claudio Tolcachir, ¿no? Ella es un caso en el que odia y detesta y no quiere volver a la interpretación, y en el caso de Clau siempre le llama, ¿no?, el asunto de la interpretación. Por eso, en tu caso como actor y director, ¿cómo lo trabajas con los actores? Bueno, varias cosas para decir al respecto. Sí. En primer lugar, que estudiamos en la misma escuela con Claudio Tolcachir. Los dos somos salidos de Andamio 90 y lo conocí por entonces, hace casi 30 años. Sí. Una persona que respeto y quiero muchísimo, Claudio. Dicho esto, yo creo que dirigir siempre es generar espacios de decisión en los demás. Yo no creo en las dictaduras de ningún tipo, ni de derecha, ni de izquierda, ni de los actores, ni de los directores, ¿no? Creo que el teatro es un hecho plural y que sí que hay alguien que tiene que tomar decisiones en determinado momento, ¿no? Y esa es una tarea que le toca generalmente al director. Pero a mí me parece fundamental generar espacios de decisión en los demás, ¿no? Y creo que esto es lo mismo con los vestuaristas, con los iluminadores, en fin, con todo el mundo. Entonces yo solo pido las cosas de las cuales estoy muy, muy seguro, que son muy pocas. Y el resto nos lo vamos encontrando por el camino. De hecho, una de mis máximas es que uno entra a la sala de ensayo a dirigir y sale dirigido, ¿no? Porque creo que a su vez la obra de teatro cobra vida y empieza a tener un camino propio, del mismo modo que suelen decir los escritores que cuando empiezan a escribir los personajes se les revelan. Es decir, una obra empieza a tener vida propia y
tú tienes que encolumnarte detrás de ella y ponerte al servicio de lo que estás haciendo. Cuando uno no puede manejar el ego y se pone por detrás de lo que hace, creo que siempre es un mal negocio. Estos son los patrones que sigue Yayo Cáceres, y lo ha hecho en El ciclista utópico, donde toca palos, como ha hecho, muy actuales, como son el racismo, la homofobia. Fíjate, hace 4 años, con lo cual el espectador se va a ver sobresaltado, muy actual todavía la obra, y parece, desgraciadamente, como decimos, de plena actualidad, ¿no? Sí, es un problema que sea cada vez más actual, porque eso quiere decir que la sociedad está dando un giro preocupante. Yo creo que hay 2 cosas que a mí me parece que le han hecho muchísimo mal a estos años es decir, Monty Python probablemente hoy no podría ser humor. Ya, totalmente, sí. No, porque el mundo se ha transformado en algo tan políticamente correcto que a mí me resulta altamente preocupante, porque de ahí al fascismo hay un paso muy, muy corto. Yo creo que el humor no tiene que tener límites, yo creo que se puede hacer y se debe hacer humor con todo, y que del mismo modo, si yo no estoy de acuerdo con algo, como suelen decir, ¿no? Tengo que defender que tengas el derecho a hacerlo. Y bueno, ahí hay un tema muy, muy delicado en juego, y yo creo que se nos está olvidando una cosa fundamental, que es que somos un granito de arena en el tiempo y en el mundo, que no somos tan importantes y que deberíamos poder volver a reírnos de nosotros mismos con mucho más flexibilidad que la que está teniendo el mundo actual, ¿no? A mí me parece que la corrección política es un problema, sobre todo porque todo el mundo está pensando cosas de los demás y de la sociedad, y entonces la diferencia entre decirlo y no decirlo, pues no lo sé. No me hace mucha gracia a mí la corrección política. Creo que produce un mundo hipócrita, y a mí me parece mucho mejor decir lo que uno piensa, porque creo que la honestidad intelectual es, para mí, una de las cosas más importantes de la vida, ¿no? Para mí, esto es opinión, por supuesto. Y honestidad tiene el texto, porque tiene un humor duro y por con supuesto. sarcasmo. Yo no sé, ¿te sientes cómodo con este tipo de humor? Veo que sí, ¿no? A la hora de trabajarlo como director o siendo actor. Sí, yo soy profundamente sarcástico. A mí el sarcasmo es el sarcasmo, el humor negro, quiero decir, el humor no deja de ser una forma de escarnio, ¿no? Entonces, el problema para mí del humor es cuando solo tiene 2 dimensiones, ¿no? A mí me parece que el humor, cuando tiene un doble salto mortal, y me acuerdo inmediatamente de Gila, ¿no? Aquello de que salió en la televisión con una foto de Franco arriba y un mapa de España abajo, y señaló y dijo, al revés, un mapa de España arriba y un mapa de Franco abajo, y señaló y dijo, arriba España, abajo Franco. Fíjate, ¿no? ¿eh? A mí me parece absolutamente genial. Uh-huh. Si tú vas por el camino directo, probablemente te parezca ofensivo, pero en el doble salto mortal, o sea, si se llega al humor por el camino largo, que es por donde hay que llegar, porque ahí es donde entra en juego el pensamiento lateral y la inteligencia, me parece que es maravillosamente brillante. No sé, Cervantes en el Quijote, ¿no? Se mete el Quijote a la cueva de Montesinos y se encuentra en el Palacio de Cristal con la sin par Belerma, y entonces el rey Merlín lo lleva a la gran sala de cristal, y entonces aparece su Dulcinea flotando por el aire, y se acerca, y es la primera vez que le ve, y ¿sabes lo que hace Dulcinea? Le pide dinero. Y Don Quijote le responde, no tengo.
y otra vez hace un salto mortal, ¿no? Eso es lo que le llamamos aquí la retranca, vamos, de alguna manera. Bueno, en este caso, la dramaturgia, cabe decir que no hemos dicho que es de Alberto de Caso, en esta obra El ciclista utópico, que es premio de literatura dramática de la Fundación Teatro Calderón de Valladolid, con lo cual el texto ya no es que tenga solo sea una comedia negra, sino que también tiene calidad, cabe decir. Sí, claro, desde luego. Y quiero decir, yo creo que al fin y al cabo, ¿no? La risa es lo único que hace que podamos soportar la vida, yo creo, ¿no? El sentido del humor es lo único que redime la tragedia de la vida, la propia tragedia de la vida, que no tiene final feliz nunca, porque sabemos que nos vamos a morir. O sea, es tremendo. Es tremendo. Y si a eso, entonces, ¿qué hacemos entonces? Además, nos quitamos el humor. Uf, me parece demasiado. No, yo me cuido muchísimo de la gente que no tiene sentido del humor. A mí la gente grave me parece muy peligrosa, ¿no? Eso es. Bueno, Esperanza, Carolina, que estáis conectadas, que nos vamos a morir, efectivamente, pero estamos hablando de una comedia negra, por definirlo de alguna manera, que es El ciclista utópico, que se representa aquí en Madrid. Qué bueno trabajar, porque cabe nombrar a todos, a Miguel Ángel Camacho en la iluminación, Carolina, Alejandro, Tatiana, bueno, cómo habrá sido vestir de malla, con mallas a Fran Perea y a Fernando Soto. Fede, Gorka, Quique, Javier, bueno, me dejo nombres, pero... hay un gran espacio que es el que habéis desarrollado, como te hablaba antes, musicalmente, ¿no? También, entonces es como un trabajo 360 el que has elaborado tú, porque no solo la dirección, sino la música, te sientes cómodo, ya solo te faltaba salir a escena, Yayo. Bueno, ese es el único error que creo que no voy a cometer, ¿no? Dirigir y actuar. En todo lo demás, yo creo que siempre tiene que ser 360 porque el trabajo de dirección es partir la cabeza en tantas partes tenga la propuesta de trabajo para conseguir esa ficción. Es decir, y este es tu trabajo como director, tienes que tener respuestas, tienes que tener cintura y creo que un director, a mí me parece importante que un director haya sido actor, en primer lugar, y me parece que es importante que un director sepa música, y me parece importante que un director sepa iluminación. Quiero decir que al final la única manera en la que yo personalmente entiendo un artista es que maneje la mayor cantidad de disciplinas posibles. Uh-huh. Y cuando te hablo de esto, también te hablo de deporte, también te hablo de cocina, también te hablo de pintura, es decir, estás hablando de todas esas cosas cuando estás hablando de teatro, ¿no? Yo creo que el teatro es una ciencia exacta, es una construcción de un puente entre el escenario y el público. Ese puente puede ser de madera, de piedra, de mármol o de hierro, ¿no? Pero tiene que ser susceptible de ser cruzado. Cuando hay cualquier fallo en el cálculo de ese puente, el puente se cae y no podemos llegar al público. Por tanto, yo creo que el teatro es una ciencia exacta, igual que la música. Eso. Es un sistema de proporciones, en el que la alquimia se produce cuando aciertas con las proporciones. Qué importante es en esa ciencia exacta de la que habla del teatro la música. La música es la fibra del sentimiento. En todas las tertulias nos gusta rescatar un fragmento de la charla anterior y a las 12 hemos tenido a Esteban Oliver, actor, que nos ha dicho esto. Creo que la música tiene algo... Es como si fuera la fibra óptica del sentimiento, ¿sabes? O sea, tú... de normal, pues puedes recibir un sentimiento cuando estás hablando con alguien y tal, pero en el momento que hay algo que se transmite con la música de fondo, de repente es como si se montara en una línea de alta velocidad o una autopista y yo creo que llega muchísimo más, ¿no? ¿Qué ha supuesto la música en tu vida, Yayo? Todo. Hay tres cosas que han marcado mi vida de una manera indeleble.
y para siempre. Una es la música, otra es el tenis y otra es el teatro. Y entonces lo que he hecho es juntarlas a todas y bueno, y me he inventado un sistema de trabajo teatral que se llama Deporteatro, que es un sistema de trabajo del teatro a partir del tenis, cuyos conejillos de India, digamos, de alguna manera fue Ron Lala, que fue como la consecución de una manera, de esa manera de trabajar que yo había empezado a hacerla en Argentina antes de venir para acá. Y bueno, de hecho estoy ahora con un libro terminado que pienso que se editará este año, que se llama Deporteatro y que es un poco la puesta en común, digamos, de esta especie de teoría, ¿no? Y las tres cosas tienen algo que inequívoco, que es que cuando están vivas, tanto la música como el teatro, como el deporte o como el tenis, es imposible separar, quitar los ojos de ellos. Deporteatro. Se deben de haber quedado locos, Esperanza, Javier, pero bueno, si queréis subir a preguntarle algo, por supuesto, más que invitados. Yayo Cáceres, ya lo ha dicho, es director de la compañía de teatro, humor y música Ron Lala. Ha dirigido todos los espectáculos de la compañía, Juan Rana, 2 ediciones del multitudinario Don Juan de Alcalá, Crimen y Telón y Cervantina, bueno, premio Max al mejor espectáculo musical. Con uno de esos Max encima de una mesa nos sentamos en 2017 con Fernando Sánchez Cabezudo y nos decías esto. La cultura es una cuestión de Estado, ¿no? El cine es una cuestión de Estado. Yo creo que la cultura, la educación y el deporte son las cosas que salvan a una sociedad. Que teniendo además lo que tenéis en España, empezando por el Siglo de Oro, por Cervantes, siguiendo por Valle Inclán, por qué sé yo, por Lorca, así que hay aquí y no puede ser que en América se haga más Lorca que en España, ¿no? Ahora más que nunca, que nos íbamos a pensar hace 4 años que vendría esto, pero ahora con la pandemia la cultura es cuestión de Estado más que nunca, ¿no, Yayo? Sí, yo creo que siempre es una cuestión de Estado. Mi teoría es que la batalla del mundo es cultural, no es ni económica ni de ningún otro tipo, es cultural. Tan cultural es que en las tiendas ponen for sale en vez de poner en venta, o entras a una tienda en Gran Vía y está sonando música que daría lo mismo entrar a una tienda aquí que en Estados Unidos. Ergo, la batalla cultural la han ganado ellos, ¿no? Pero la han ganado ellos en tanto y en cuanto nosotros no pongamos nuestra cultura al servicio de lo que somos. Y creo que en ese sentido España ha sido, o sea, ha marcado, digamos, no solamente con su idioma, sino con sus letras, la vida de 800 millones de hispanohablantes en el mundo. Y creo que en ese sentido, cuando digo que el teatro es una cuestión, que el arte, la cultura es una cuestión de Estado, sí, digo que el Teatro de la Comedia y la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Teatro de la Zarzuela y los teatros del Canal, etcétera, 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 son igual de importantes o más importantes que el Banco de España, porque el gran capital de un país es el cerebro de sus habitantes y la cultura de sus habitantes, no es otra cosa. Entonces, del mismo modo, ¿no?, que decían, marca España, acuérdate de aquello, ¿no?, el jamón, sí. Perfecto, y Cervantes, ¿me entiendes? Y Cervantes. Entonces, nosotros que hemos podido recorrer felizmente medio mundo con el Quijote, hemos entendido que es una cosa universal y hemos ido a hacer el Quijote en español por medio mundo, desde Nueva Delhi hasta Belgrado, y es cojonudo, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque eso es lo que somos, del mismo modo que los ingleses se recorren medio mundo con Shakespeare, ¿no? Pero pareciera que lo de ellos está bien y lo nuestro no. Entonces, me encantaría entrar a una tienda en Gran Vía y que pusiesen copla o flamenco, porque eso es lo que es este país. Que en la Gran Vía, en vez de haber musicales ingleses, haya musicales de nueva factura españoles, ¿no? El cine, por ejemplo, español
a mí me apasionaba el cine español cuando era un cine rural, cuando era un cine que mostraba, y ahora se hacen thrillers como en Hollywood. Entonces has perdido. Y creo que esto es una cosa generalizada. En Argentina pasa un cuarto de lo mismo, ¿no? Hacen series parecidas a las que harían los americanos, cuando en realidad creo que es lo que menos nos interesa ver a los que... porque, insisto, creo que que la batalla del mundo es cultural. Cuando decías esto de musicales de producción propia, me venía un musical que no tuvo mucho éxito, yo creo, y fíjate que estuvieron durante años y el productor fue de México, el musical de Don Juan Tenorio, que se hizo en Gran Vía y duró nada y menos. Además, de hecho, conforme estabas hablando me venía, porque hablabas del Quijote y parece que en El ciclista utópico, que es la obra de la que estamos hablando, tiene algo de Quijote y Sancho, porque Acebal parece ahí como un Sancho Panza, ¿no? Hablando con proverbios y que quiere ser Quijote. Parece como que dentro incluso de esta propia obra del ciclista utópico esté Cervantes y Quijote y Sancho. No sé si tú lo has visto igual. Hombre, yo creo que luego del Quijote todo ha sido Quijote y Sancho en la vida. Eso es, sí. El gordo y el flaco, Sherlock Holmes y Watson, en fin, no me vienen a la cabeza más ejemplos, pero creo que lo que hace Cervantes justamente es cambiar, montar un paradigma nuevo en la escritura, ¿no? En la novela. Entonces, todo es Quijote y Sancho, pero aquí yo diría una cosa que dijo Íñigo en una conferencia que estábamos con Ron Lala. Entonces nos preguntaron si creíamos que harían faltas más Quijotes en este mundo. Y Íñigo contestó, no, hacen falta más Cervantes. Muy bueno. Muy bueno, porque en definitiva eso es, ¿no? Porque el Quijote no existiría sin Cervantes, en definitiva es Cervantes, de quien estamos hablando es de Cervantes, ¿no? Y en este caso, dentro de este ciclista utópico, bueno, yo no sé si Acebal lo has visto como Sancho, van a estar hasta mayo, veo aquí en el teatro, Sí. en el Teatro Galileo. ¿Tú sigues acudiendo a los ensayos o ya es una cosa como les has dejado rodar o cómo es esa dinámica con ellos? Sí, hemos estado ensayando y corrigiendo cosas porque las obras, digamos, necesitan lo que decíamos antes, ¿no? Para que estén vivas necesitan ser retocadas de vuelta. A lo mejor has tomado decisiones que en su momento parecían acertadas y luego te das cuenta que no lo son. Vigencia, ¿no? Igual. Sí, hay cosas que mueren con el tiempo y tienes que cambiarlas. Y ahora iré la semana que viene a ver cómo está y cómo respira, porque otra vez cuando viene el público, la obra vuelve a cambiar, digamos. Entonces hay que estar todo el tiempo, los seres vivos hay que cuidarlos, ¿no? Efectivamente. Hay que llevarle de vez en cuando el respiradero. Tras tu infidelidad en el ciclista utópico con Ron Lala, no sé si tienes pensado algo con ellos, ojalá un Almagro, ¿no? No sé. Con Ron Lala estamos de gira con Andanza entre meses de Juan Rana. De hecho, hoy hay función en Pozuelo. Ayer estuvimos en Alcázar de San Juan. Tenemos una gira importante y estamos preparando un nuevo espectáculo que va a haber novedades porque estaremos estrenando pues hacia febrero, marzo, abril del año que viene, un nuevo espectáculo bastante delirante y que no tiene nada que ver, vamos a salirnos de los clásicos, bueno, a hacer creo yo, una cosa que va a estar muy bien y ya habrá novedades en breve. Por ahora estamos en proceso creativo, tenemos cerrado prácticamente el tema del estreno, pero bueno, ya habrá novedades cuando podamos contar oficialmente. Porque qué complicada es la distribución, pero ¿cuál es la esencia para que el público se sienta identificado con el teatro que hace Ron Lala? O la clave vuestra de Ron Lala para conectar con el público. Yo creo que lo que no tenemos que olvidarnos nosotros
es que nosotros trabajamos para el público. O sea, el teatro es un hecho social, es un servicio público, es higiénico, es curativo, parece mucho al periodismo. Tiene que estar ahí para generar preguntas en los espectadores y no para dar respuestas. Está para escrutar la condición humana, para que podamos mirar lo que somos como seres humanos, porque al final nos preocupan 4 o 5 cosas, que son siempre las mismas: el amor, la muerte, el dolor. Es que no hay mucho más. Estas son las cosas que a mí me desvelan del teatro siempre, del arte en general, pero del teatro en particular. Y lo otro, yo me aburro con muchísima facilidad, entonces si en los ensayos me aburro es que el público se va a aburrir. Ya. Entonces, lo que exijo, digamos, entre comillas, es entretenimiento, porque no deja de ser una diversión, que no es, la diversión no es una cosa frívola. La diversión quiere decir verter hacia 2 lugares, ¿no? Hacia el escenario y hacia el otro lado, y volvemos al tema del puente. Es decir, creo que es fundamental no perder de vista esto. Esa ciencia exacta de la que hablas, hay que trabajar para el público. Fíjate que eso también nos decía esta semana María Casal. ¿Crees que se trabaja por lo que percibes, por lo que ves? Porque incluso tú lo puedes ver como director, si te aburre, le va a aburrir al público. Yo, de hecho, como público, hay veces que no pido más, que me entretengan, ¿no? ¿Crees que se trabaja más para el crítico, para el periodista, para lo que puedan decir más de cara al marketing, para que pueda ir la gente más que pensando en el público, en esas cosas tan básicas como dices, el amor? No lo sé, no sé si me animaría a decir tanto. Pero a lo mejor incluso puede ser más grave, ¿no? Perder de vista esto y trabajar para uno mismo. Que al final sí que estás trabajando para ti mismo, pero insisto con una cosa que está en esto de deporte teatro, insisto mucho yo con esto, que es la abolición del gusto, ¿no? No trabajar en base a lo que te gusta, sino trabajar en base a lo que te sirve para contar lo que quieres contar. Y muchas veces tú le preguntas a alguien ¿por qué has dejado esa escena? Y te dice porque me gusta. Y esa no es una respuesta para mí valedera, porque a mí me gustan las gachas y a ti te gusta el cocido, qué sé yo. Y no, el gusto no es un criterio artístico, ¿no? Entonces a mí me parece que hay una palabra que resume todo con el tema del teatro, que es la palabra ficción. Cuando no se consigue ficción, has perdido la batalla. El gusto no es un criterio artístico y efectivamente lo que dices de la ficción. Ahondando en lo del deporteatro, Yayo, ¿en qué consiste esto? ¿Que es un teatro más físico o en qué consiste esto más, si lo puedes desarrollar, lo del deporteatro? Sí, en un teatro más físico y partiendo de una premisa fundamental. Si yo te tiro una pelota y tú no te modificas, no la puedes coger. A partir de ahí, podríamos decir que está lleno de cosas trasladables al teatro, ¿no? El texto es una pelota que se lanza, una pelota siempre tiene que tener respuesta, el envío de una pelota, pero también es la raqueta, pero también son pelotas, la escenografía, el espacio, el público, es decir, y trabajar mucho con ejercicios de multitarea, que es lo que se hace con los deportistas para tener actores entrenados, actores que puedan hacer 5 o 6 cosas a la vez, de manera que puedan hacer acciones y decir el texto, es decir, alejar los límites físicos y cognitivos y ¿cómo es que se dice? Y motrices de los actores. Entonces, este es el trabajo sobre el equilibrio de las lateralidades, que es otra cosa que en el deporte se empezó a trabajar mucho a partir de la neurociencia. Bueno, en fin, todo esto está en juego en deporte teatro. Maravilla.
Bueno, pues estamos hablando del Ciclista Utópico, que es una obra que se representa aquí en Madrid en el Teatro Galileo de jueves a domingo. Como he dicho anteriormente, naciste en Corrientes, Argentina, y esta semana también, como te dije, estuvimos charlando con la directora teatral Corina Fiorilo. Situación complicada, bueno, la que se vive también en Argentina. Ella tiene obra ahora mismo en el Metropolitan, pero se va a imponer allí, bueno, si no se ha impuesto ya el toque de queda. No sé si estás al tanto también de lo que sucede allí a nivel internacional o tienes contacto allí en Argentina. Sí, por supuesto, tengo contacto diario, tengo contacto con mi familia diario y estoy muy al tanto, sí. Es muy difícil la situación porque además esto va pegado a una tremenda crisis económica. Entonces, como hay mucho trabajo informal, la gente necesita salir a trabajar a las calles, a los semáforos, a vender, a los trenes. Entonces es una situación harto difícil y bueno, esperemos que mejore, pero esta segunda ola está llegando con una, digamos, yo creo que están o van a empezar a estar como estuvimos nosotros hace 10 meses aquí o 9 meses aquí, ¿no? Segunda ola ya, cabe decir, porque aquí estamos después de la tercera, casi una cuarta, y es complicada la situación ahora mismo que se vive en Argentina. Cuando Sí. llegó la pandemia, ¿cómo la viviste tú? ¿Te tuviste que replantear todos estos proyectos? ¿Qué hiciste? ¿Te atrincheraste? ¿Te pusiste a escribir? ¿Cómo lo viviste, Yayo? Sí, todo eso en hilera. Yo caí enfermo el día 11 de marzo o 12 Sí. y estuve en casa, bueno, con la asistencia telefónica de los médicos en ese momento, porque te decían que no vayas a urgencia con ningún concepto si podías aguantar. Y luego de eso sí, me puse a escribir una novela breve que se llama Serradori, que va sobre un soldado de mi pueblo que peleó en Malvinas, en la guerra de Malvinas, y luego de eso vino el Mundial de España y tanto Argentina como los demás países vinieron al Mundial estando en guerra, o sea, una cosa que, según mi punto de vista, es de las más macabras que yo recuerdo en mi vida, que a mí me tocó vivirlo con 18 años, 17 años. Terrible. Y bueno, y voy a ver si la edito ahora, si hago una edición, una autoedición, estoy en ello, estamos en proceso de corrección y tengo muchísimas ganas de sacarla. Y eso me sirvió para exorcizar todos los meses de encierro. Y además la música, que es muy salvadora en mi caso, pero bueno, volvemos otra vez al comienzo, ¿no? Lo que hemos hecho todos en el encierro es consumir cultura. Bueno, yo no sé si eres de ver series, porque hablabas de las Malvinas, hay series como The Crown, donde se aborda el tema de las Malvinas, no sé si la has podido ver, o cómo ves que lo han tratado, porque han habido numerosas series y respecto a lo que has escrito ahora, ha habido numerosas series, películas incluso, donde se ha abordado el tema de las Malvinas, de tanto los malos como los buenos, y lo que fue, lo que dices, una guerra que siempre es terrible, no sé cómo ves tú que se ha tratado? Yo creo que siempre con muchísimo dolor, porque hay una cosa ahí que es que hubo, desde los nacidos en el año 62, creo, ¿no? 61, 62, hasta los nacidos en el 65, que como fue mi caso, el 64 más bien, que han sido víctimas de un delirio de unos enfermos que estaban en el gobierno en ese momento intentando perpetuarse en una dictadura militar. Inglaterra había ofrecido devolver las Malvinas con un proceso de devolución a 50 años, me parece que era, o a 100 años, no recuerdo exactamente, y los militares le dicen que no, y luego invaden. Y entonces mandan a morir directamente a los jóvenes. A mí me preocupaban a mí me preocupan hablar de los conscriptos, es decir, de los llamados, de los que estaban haciendo la mili y de los jóvenes que fueron llamados, no de los militares, porque los militares han elegido su profesión es la guerra, bueno, perfecto, que se la aguanten, ¿no? Pero yo he tenido compañeros del colegio, que el suegro de mi sobrina, el Topo Robaina, que es un amigo nuestro y suegro de mi sobrina, ya te digo,
de un día para el otro estaba en las islas, sin haber agarrado un fusil en su vida, ¿no? Entonces, a mí me parece que es ahí en donde además, luego de la vuelta de Malvinas, el país le volvió la espalda, el Estado argentino les volvió la espalda. Totalmente. Y entonces han vivido en la oscuridad y entonces las Malvinas son argentinas y los ingleses son unos hijos de puta. ¿Y nosotros? Sí, hay No. una historia, hay una intrahistoria ahí que no se... Exactamente, que a mí me parece fundamental mirar para adentro, ¿no? Porque si tú tienes una dictadura de la que has sido acólito y has salido a vitorear una guerra, pues me parece que exige una mirada mucho más profunda. mucho más profunda. Y a mí la guerra de Malvinas me parece una bisagra y me parece un momento determinante en la historia argentina, ¿no? Y ahora vivimos otra historia. No sé cómo es el porvenir de los jóvenes intérpretes ante esta situación que vivimos. Y está complicado, sí. Y ahí es donde yo digo que debería haber una cuestión de Estado detrás. Ajá. Porque me parece que un país sin cultura no es un país. Ningún país del mundo. ¿No? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y creo que en ese sentido España todavía, a pesar de todos los recortes que no han parado de haber, todavía sigue siendo un país en el que existe un federalismo con el teatro. Están los teatros abiertos, que no es poca cosa, a pesar de las restricciones de público. Es decir, se está haciendo una cosa muy importante que me parece que no habría que perder de vista. Creo que es el único país de Europa que tiene los teatros abiertos, o de los pocos países que tienen teatros Sí, abiertos. pero qué mal que seamos la envidia de Europa por los bares abiertos. Parece ser no por los teatros abiertos, ¿no? Fíjate lo que se fijan, ¿no? Bueno, está bien, pero por eso digo que el que tiene que cambiar esa mirada son los países sobre su cultura. No, tiene que, eso sí que tiene que venir de arriba, ¿no? Y a mí me parece que el Estado tendrá que hacer algo para proteger la industria, porque no puede ser que los compañeros actores, músicos, etcétera, tengan un horizonte negro como el que tienen. Y insisto con esto, a mí me parece que la materia prima de un país es el cerebro de sus habitantes, es la cultura de sus habitantes. Y bueno, y en este sentido, vaya si es vasta la cultura española, ¿no? Qué bueno. Qué bueno lo que nos cuentas. Me hablabas de Quijote y Sancho y Monty Python. He ido relacionando ideas. Hace una semana estuvimos con Mario Tardón, que fue uno de los actores que está afincado actualmente en Los Ángeles, que estuvo en esa versión de Quijote y Sancho que hicieron los Monty Python, que por fin acabaron, ¿no? Aquí en España. Entonces, muy interesante todas las ideas que nos has ido dejando, Yayo, y vamos concluyendo. Hablábamos del ciclista utópico, la irrupción, ¿no? Ahí hay de una tercera persona, siempre es inquietante, y es lo que ocurre también en el ciclista utópico, como lo es en Afterglow, por ejemplo, una obra que se representa actualmente en Nave 73 y que hemos visto recientemente. No sé si has acudido a ver algo en tiempo de pandemia, Yayo. Ahora he estado yendo, que he visto últimamente, he ido a ver cosas en la Compañía Nacional, he ido a ver bastantes cosas a la Resad, porque felizmente me invitan, porque estuve ahí con el taller de cuarto año el año pasado, y entonces me invitan los chicos. Grande Pablo Simón, que está ahí al frente, y toda la gente de la Resad, sí. Pablo Iglesias, sí. Pablo Iglesias, sí. Sí, y yo creo que es una gran cosa abrir las puertas para que podamos, porque son los que van a salir dentro de nada, y dentro de 10 años serán los que lleven las riendas del teatro de este país, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí, que es importante devolver lo que uno ha recibido a los que están viniendo, digamos. Esto me parece que es la tarea que tenemos que hacer, ¿no? De lo que hemos aprendido. En mi caso, de Mabel Manzotti, de Virginia Lago, de qué sé yo, de los directores con los que he trabajado en Argentina, de Antonio Tarragorros, Teresa Parodi, es decir, por decirte gente así, Alejandra Boero, donde estudiamos con Tolcachir, todo eso que hemos mamado y aprendido. Bueno,
Es que hubiera sido maravilloso. Hubiera sido maravilloso que hubieras estado con Fiorilo, porque hablamos también de, claro, Cassiari, hablamos de con quién está trabajando actualmente, hablamos de, pues eso, de Clau y de Timbre 4, Metropolitan, de muchas cosas de Argentina. Y fíjate, nos decía una cosa, que aquí en España nos fijamos en Argentina en cuanto al tema de la dirección, en cuanto a poder hacer un poco más dinámicas las obras, que aquí igual los directores eran un poco más lentos, no sé, a la hora de hacerlas, y que allá en Argentina se fijaban en España precisamente las obras de nueva creación y que se adaptan muchas a Argentina. No sé cómo ves tú o cómo valoras ese cruce Argentina-España en las artes escénicas, Yayo. No, siempre me parece que todo cruce es bueno, ¿no? De hecho, los perros que suelen tener displasia de cadera son los perros de raza pura. Sí, ¿no? sí. Las cruzas ya... Los cruces son buenos. Que los cruces son buenos, digo, sí. Claro, ya vimos a dónde nos llevó, a dónde llevó a la humanidad las purezas o los intentos de purezas de razas. Correcto, sí. Yo creo que siempre, somos todos mestizos, que somos todos cruza, que somos todos, que hay una transculturización sistemática y permanente. Entonces, a mí me parece que es fundamental. Otra cosa es el afán de modernidad, de vamos a fusionar esto con aquello. Creo que no pasa por ahí, sino por un genuino cruce que tiene que ver con ¿qué es lo que nos ha pasado con La? Yo venía con mi imaginario argentino y ellos con el imaginario español, y lo que hicimos es un cruce y encontrar un tercer lugar, digamos, en donde desembocan esas dos vertientes, ¿no? Que ni una fagocita a la otra. Y creo que Rolala es un claro ejemplo de lo que estás diciendo, en donde se cruzó un director argentino con una dramaturgia y unos actores españoles, y aquí estamos, 20 años después, ¿no? Maravilloso. Todos somos mestizos, cruces, sin afán de modernidad, con imaginario argentino y español, para encontrar un tercer lugar, con imaginario argentino y español. Eso es. Sí, que no, porque yo creo que en este momento ser modernos es ir para atrás. ¿Qué es para ti ser moderno, Yayo? Ir para atrás. Sí. Ser moderno es ir para atrás. Por ejemplo, en el teatro se insiste con poner proyecciones, que todavía el cine no ha podido llegar a ser 3D, y el teatro lo es hace 3.000 años. Ese tipo de artificios que a lo mejor para ti pues es eso, ese afán de modernidad, a lo que ibas para mí atrás. La modernidad es ir hacia atrás, recuperar las antiguas formas, es decir, volver a hacer teatro. El teatro es lo suficientemente inmersivo, si está lleno de metáfora y si está lleno de juego, es lo suficientemente inmersivo como para atrapar al espectador, igual que un juego, como que una PlayStation. Si como espectador tengo todo resuelto en el teatro, y entonces prefiero el cine o la PlayStation. Efectivamente, ¿no? Te iba a decir, y para eso hace falta un buen texto y una buena mano de dirección, como es la de Yayo Cáceres. El ciclista utópico, ya sabéis, Teatro Galileo de Madrid, de jueves a domingo, no os lo podéis perder, comedia más que entretenida y sobre todo, que necesario, diferente. Yayo, muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo que has compartido aquí con nosotros, por compartir todos estos pensamientos, y lo mejor te deseamos para un futuro, Yayo. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a ti también.